Hola a todos, mi nombre es Gabriel Andrés Rubio Duque, estudio Ingeniería de Sistemas en la Universidad UNAD. Estoy en el curso de Diseño de Bases de Datos. Actualmente vivo en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Trabajo como técnico instalador de sistemas de detección de incendios. Eh, no trabajo directamente con software, pero sí logro encontrar una conexión con mi carrera profesional de Ingeniería de Sistemas, ya que mi trabajo pues es instalar sistemas de detección de incendios, los cuales están compuestos pues por dispositivos físicos, los cuales generan datos de entrada, un tablero que procesa los datos, eh, y una salida que viene siendo una alarma que genera el sistema de detección de incendios. Bueno, hablando sobre la evolución histórica de las bases de datos, empezamos en 1960, donde encontramos unos conceptos importantes como lo es el modelo jerárquico, los cuales utilizaban estructuras rígidas como árboles y también como gráficos fijos, los cuales hacían que los programadores tuvieran que buscar la información navegando de una manera muy tediosa y de forma manual. Eh, Aparece el modelo de red Codacil, creado por IBM. En 1970, gracias a Edgar F. Codd, él propone organizar la información en tablas que contienen filas y columnas. Hasta el día de hoy todavía utilizamos ese método. Ahí también nace el lenguaje de consultas SQL. Posteriormente, en 1980, viene la estandarización comercial de Oracle, donde se utiliza SQL, se posiciona como el estándar ANSI ISO a nivel mundial, haciendo que todos los sistemas, todos los dispositivos computadores y empiecen a usar SQL como su lenguaje de consultas para tener una mayor compatibilidad. Luego en 1990 las bases de datos dan un gran avance, ya que se empieza el uso de Internet, el uso de las primeras páginas web. Se necesitaba una conexión de las páginas web con las bases de datos. Ahí es donde nacen motores de bases de datos como MySQL, los cuales permitían que a través del backend se trajera información y se pudiera mostrar en una página web. Luego en el año, en los 2000, en el nuevo milenio, pues viene lo del Big Data y lo no SQL. El uso masivo de Internet para esa época, pues generaba muchos datos. Nace MongoDB, nace Cassandra, lo no SQL, las bases de datos no SQL, las cuales no almacenan los datos en tablas, sino de una forma no estructurada, como en documentos. Eh, Estas alternativas permiten que los datos se puedan traer de una forma más rápida, a mayor velocidad, y se puedan almacenar mayor cantidad de datos dentro de una base de datos. Luego en el 2010 se empieza a ver lo de Amazon RDS, computación en la nube, donde se empieza a dejar a un lado el almacenamiento local y se empieza a utilizar más el almacenamiento en la nube, el cloud, como Google Cloud también. Esta alternativa también empezó a ser utilizada con lo no SQL y con New SQL, lo cual es una combinación híbrida entre lo SQL y lo no SQL. Luego en 2020-2026 viene la inteligencia artificial y el almacenamiento vectorial. Esto hace que los lenguajes LLMS
puedan automatizar y optimizar de manera inteligente las bases de datos, puedan administrarlas, puedan hacer parches de seguridad, eh, puedan administrar todo el tema de la base de datos y almacenar la información en forma de datos vectoriales. Esto, esto permite pues que se pueda automatizar todo el tema del uso de base de datos, la ciberseguridad y demás. En la lectura que se debía de hacer, pues me llamó bastante la atención estos tres conceptos: entidad, atributos y relación. Las entidades pueden ser conceptos del mundo real, pueden ser una persona, un objeto. Es todo lo que se pueda identificar. Las entidades tienen atributos, que es lo que define y caracteriza a una entidad. Los atributos es todo lo que nos interesa guardar de una entidad. Por ejemplo, de una persona nos interesaría guardar su nombre, su número de identificación, su celular, bueno, de un producto, pues su peso, su precio, su tipo, su color, bueno, de la relación, la manera como se asocian las entidades. Sí, tenemos una cardinalidad o una correspondencia, que es la manera en cómo se relacionan las entidades. Puede ser de uno a uno, de unos a muchos, de muchos a muchos. Tendencias. Tendencias en las bases de datos modernas. El almacenamiento que estamos viendo es Edge Database, el cual es base de datos en el borde. Esto se utiliza mucho en las zonas rurales donde no hay acceso a internet de manera constante, entonces se almacenan los datos de manera local y el dispositivo, al detectar conexión a internet estable, sincroniza su base de datos local con su base de datos en la nube o en su servidor, sí, en la nube. Esto también lo utilizan los sistemas que tienen que tomar decisiones rápidamente, como por ejemplo un automóvil de esos que se conduce solo, como los Tesla, como los sensores IoT, que tienen que tomar decisiones de manera rápida y no pueden esperar en hacer una consulta a un servidor y que el servidor responda y le traiga datos, porque pasarían muchos segundos y ellos necesitan responder de manera rápida. Bueno, un ejemplo de uso de base de datos puede ser un sistema de una EPS, donde los pacientes tienen una historia médica guardada en una base de datos. Ahí tienen guardados sus últimos exámenes de laboratorios, sus últimas fórmulas médicas, eh, sus antecedentes médicos. Esto permite que si el paciente viaja a otra ciudad, pueda ser atendido y el otro médico pueda consultar qué fue lo último que le recetaron o el último procedimiento médico que le realizaron. Esto permite tener una mayor trazabilidad y dar una mejor atención a los pacientes. Bueno, en conclusión, las bases de datos son importantes porque nos permiten organizar la información, almacenar la información de manera organizada. Esto hace que podamos consultar esa información de forma ágil. Eso es lo importante. Para eso la almacenamos, para poderla consultar a futuro. También se puede aprender que las bases de datos pues han ido evolucionando y se han ido adaptando a las exigencias del mundo moderno, del uso masivo de Internet. También hemos visto que uno de los fundamentos son el diseño de las bases de datos como el modelo de entidad-relación. Este modelo nos permite crear la lógica de la base de datos, cómo va a funcionar lógicamente. Bueno, y que en la actualidad también pudimos ver cómo se utiliza el Edge Database o la base de datos en el borde para sincronizar la base de datos. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por ver mi video. Hasta la próxima.